Santísimo Padre que estás en los cielos, gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien murió por nosotros para redimirnos y tenernos aquí ahora, dándote la honra y la gloria. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha guiado a esta verdad de tu santo sábado, en la cual perseveramos y en la cual nos gozamos en este día. Al haber, Señor, llegado a este lugar, solo queremos que nos des de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, de tu justicia, como también, Señor, de tu alimento que brota de tu palabra. Danos, oh Dios, en esta hora, el privilegio de ser guiados por el Espíritu en el entendimiento de tu palabra y de entender cuán grande y cuán precioso es tu plan de redención. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio de lo que el Espíritu de Profecía llama la profecía compacta del Evangelio, la cual se encuentra en la doctrina bíblica del santuario. Lo vamos a hacer el estudio en la cuarta y última parte del tema titulado La inauguración del santuario. Este tema es el número 19 de la serie. Para ponernos en contexto, quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 8, versículos 1 al 6. Levíticos 8, versículos 1 al 6. Y la Escritura dice de la siguiente manera, muchas gracias. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. E hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y los lavó con qué? Con agua. Póngale atención a eso. Los lavó con agua. Ahora mire los versículos 10 al 12. Y tomó Moisés, ¿qué cosa, hermanos? El aceite de la unción. Póngale atención a eso también. Tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahora vea los versículos 14 al 15. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor. Y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Y lo degolló. Y lo santificó para reconciliar sobre él. Ahora mire los versículos 18 al 19. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Ahora vea los versículos 22 al 24. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló.
Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Hermanos y hermanas, todo lo que hemos leído corresponde a la ceremonia de inauguración del santuario que Dios ordenó que se construyera en el desierto. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de la ceremonia estuvo centrada ¿en quién? ¿En quién? Estuvo centrada en el sacerdote. Hermanos y hermanas, y no podía ser de otra manera, pues ese sacerdote era símbolo ¿de quién? De Cristo, nuestro sumo sacerdote. Pero nuevamente, hermanos y hermanas, ¿cómo se mira que Aarón y sus hijos debían colocar las manos sobre la cabeza de aquella inocente víctima? En 3 ocasiones se nos dice que había que poner las manos sobre la cabeza del animalito. Nosotros leemos que dice que había que poner las manos, pero en el hebreo el significado que tiene es que tenía que presionar fuertemente la cabeza del animal, indicando con eso que le traspasaba todo su pecado, toda su culpa a aquel animalito inocente. Interesante cuando leemos sobre los elementos que se usaron para inaugurar el santuario aquel día. ¿Fueron qué cosa? Agua, aceite y ¿qué? Y sangre. Como ya vimos en los 3 temas anteriores de este mensaje sobre la inauguración del santuario, el tremendo significado profético y espiritual que había en aquella agua con la que se lavó a Aarón y el tremendo significado espiritual y profético que había en el aceite. Ambas cosas, hermanos y hermanas, proféticamente hablando, estaban representando el bautismo y el ungimiento que se haría sobre Jesús nuestro Señor. Habiendo visto entonces ese profundo significado del agua y el aceite que se usó en la inauguración del santuario y sobre todo en el sacerdote, vamos a mirar entonces ahora lo que es la sangre, que es el elemento que ha estado haciendo falta de esta serie de estudios, que ya van 4 sobre este tema interesante. Llama la atención que la purificación con sangre fue tanto para el sacerdote como para el santuario. Y esta purificación debía ser completa. Pues miren ustedes cuántos días debía durar dicha purificación. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 35 al 37. Éxodo 29, versículo 35 al 37. Y la escritura dice: así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. ¿Qué les parece? Toda la ceremonia de consagración debía repetirse, mis hermanos, 7 veces.
tanto para los sacerdotes como para el santuario, incluyendo, por supuesto, el altar. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué durante 7 días? Porque 7 es el número perfecto y denota plenitud y totalidad. Es decir, algo que ya se ha terminado. Por ejemplo, el sábado, nosotros sabemos que es el 7º día de la semana y que en él se completó la semana de la creación. Así que es tan sagrado este día que Dios ha mandado a los hombres a que lo reposen. Otro ejemplo de cómo el número 7 significa algo completo, algo que debe terminarse, es, por ejemplo, las 7 vueltas. Las 7 vueltas que Dios mandó que se dieran en el 7º día para que los muros de Jericó fueran derribados. Solo cuando se completaron las 7 vueltas, los muros cayeron. Mis hermanos, pero qué decir de las 7 zambullidas que el profeta Eliseo le ordenó a Naamán que diera en el río Jordán. Solo cuando las 7 zambullidas se hicieron, la piel de Naamán quedó como la piel de un niño, indicándonos con esto que si el tratamiento no era completo, no habría sanidad. No obtuvo sanidad Naamán hasta que completó el tratamiento. Pues como dije, el número 7 significa algo completo o algo de cumplimiento por mandato divino. Así también, hermanos y hermanas, fue con los sacerdotes. La consagración de ellos y el santuario no estaría completa sino hasta el 7º día. Pero vean lo que se hizo con la sangre. Versículos 19 al 21, de aquí mismo de Éxodo 29. Dice: tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y también las vestiduras de sus hijos con él. Interesante. Tomarás de su sangre, dijo Dios, del animalito, del carnero, y la vas a aplicar sobre el santuario y también sobre el sacerdote. Qué significativo fue eso, hermanos. Ese fue el acto culminante de la consagración, tanto del santuario como también del sacerdote. El acto de aplicarle sangre en la oreja, en la mano y en el pie al sacerdote Aarón y sus hijos, no era otra cosa sino una señal de que las vidas de ellos debían estar totalmente dedicadas al servicio de Dios. En forma simbólica, la sangre aplicada en la oreja derecha santificaba ese órgano para que oyera la palabra del Señor. Y así también, la sangre puesta en la mano derecha santificaba las manos del sacerdote para realizar su obra de mediador. Como también la sangre puesta en el pie derecho significaba su caminar por la vida como un ejemplo para otros. Dicho de otra manera, la sangre de la vida consagrada, de aquel sacrificio que el sacerdote
ofrecía, le era devuelta con el propósito de que asimismo su vida pudiera estar consagrada al servicio del Señor. Pero qué interesante, hermanos y hermanas, la mezcla de sangre y aceite con la cual fueron rociados el santuario y el sacerdote mismo. Esa mezcla de sangre y aceite son un símbolo de la justificación de la sangre expiatoria de Cristo, como también de la gracia del Espíritu Santo. Mis hermanos, ambas cosas se requieren. Se requiere ser limpiado por la sangre de Jesús, pero también se requiere ser santificado por el Espíritu Santo. El don de profecía, mire usted cómo se refiere a esto. Después de la dedicación del tabernáculo, fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado. Estos servicios requirieron 7 días y en cada uno de ellos se celebraron importantes ceremonias. Patriarcas y Profetas, página 327. Luego sigue diciendo, el Señor había conferido el sacerdocio a la familia de Aarón y lo había honrado con la santa consagración de sumo sacerdote. Dios quería que estos grandes caudillos de su pueblo representaran ¿a quién, hermanos? A Cristo. Aarón llevaba el nombre de Israel en su pecho. Comunicaba al pueblo la voluntad de Dios. Entraba al lugar santísimo el día de la expiación, no sin sangre, como mediador en pro de todo Israel. De esa obra pasaba a bendecir a la congregación, como Cristo vendrá a bendecir a su pueblo que le espera cuando termine la obra expiatoria que está haciendo en su favor. Así que, hermanos y hermanas, una vez más vemos que los sacerdotes representaban a Cristo y lo que se hizo con ellos tenía como objetivo simbolizar lo que Cristo haría como nuestro sumo sacerdote. Pero ¿se requirió de Cristo lo mismo que se hizo con el sacerdote Aarón antes de que subiera al santuario celestial a ministrar como sumo sacerdote? Porque llama la atención que todo esto que se está haciendo sobre Aarón y sobre sus hijos es antes de que ministren en el santuario que se ha construido. Ellos no pueden entrar a ministrar en favor del pueblo sin antes pasar por toda esta ceremonia de ser lavados, de ser ungidos y de ser también rociados con sangre. Solo cuando ellos pasaron por esa ceremonia estuvieron listos para entrar a ministrar en favor del pueblo. Si este sacerdocio terrenal era símbolo de Cristo, surge la pregunta, ¿se requirió de Cristo que hiciera lo mismo como el sacerdote Aarón? Es decir, antes que subiera al santuario celestial donde está ministrando por nosotros, ¿se requirió que también Él hiciera lo mismo? Es decir, que Él también ofreciera un sacrificio. Claro que sí. En el patio del santuario celestial, es decir, en esta tierra, Cristo ofreció no un animal inocente, sino que se ofreció Él mismo por ti y por mí. Oh, mis hermanos, Cristo fue la víctima en sacrificio. Él mismo se ofreció como víctima en sacrificio. Vean cómo lo dice el libro de Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice el apóstol Pablo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén, hermanos. Miren ustedes, llama la atención la frase que dice, esto lo hizo una vez para siempre. La pregunta es,
ofreció Cristo una ofrenda por sus propios pecados, como lo hacía el sumo sacerdote, y después por los del pueblo? No, no, hermanos, porque él no tenía pecados propios. Los únicos pecados que él tenía fueron los que él llevó por nosotros. Recuerden que Pablo dice que él fue hecho pecado por nosotros. Pero cuando se ofreció a sí mismo una vez, él pagó por todos los pecados que llevaba sobre sí. Esos pecados que eran nuestros pecados, los llevó en su cuerpo en el madero. Eran suyos únicamente en el sentido de que tomó sobre sí la responsabilidad por ellos. Los llevó allí como nuestro sustituto y garante. Pero al ofrecerse a sí mismo, él allí prácticamente estaba pagando por toda la culpabilidad del pecado de la humanidad que llevaba sobre sí. Cristo, hermanos, fue tanto sacerdote como víctima. Mire cómo el don de profecía lo dice. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Pablo trató de dirigir los pensamientos de sus oyentes hacia el gran sacrificio hecho por el pecado. Señaló los sacrificios que eran sombra de los bienes venideros y presentó entonces a Cristo como la realidad prefigurada por todas esas ceremonias. El objeto al cual todas señalaban como la única fuente de vida y esperanza para el hombre caído. Los santos hombres de la antigüedad se salvaron por la fe en la sangre de Cristo. Mientras miraban la agonía de muerte de las víctimas sacrificadas, contemplaban a través del abismo de los siglos al Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Hechos de los Apóstoles, página 339. ¿Y por qué habrían de contemplar a Cristo en las víctimas sacrificadas? Pablo nos lo dice aquí en el capítulo 10, versículo 4 de Hebreos. Hebreos 10, versículo 4. ¿Por qué habían de contemplar a Cristo en las víctimas sacrificadas? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Así que debían necesariamente que mirar a Cristo en las víctimas sacrificadas, quien como víctima se ofreció a sí mismo y él sí pudo quitar el pecado de todos nosotros. Mire cómo Pablo nos lo dice tan claro. Así que, hermanos, no había redentor, no había poder redentor en la sangre del animalito. El ritual anual de matar el toro y el macho cabrillo y enviar un segundo macho cabrillo al desierto era una prefiguración de la verdadera cancelación y la verdadera limpieza que algún día sería provista por una sangre mejor. La sangre de la cual habla Pablo en el capítulo 9, versículos 13 y 14. Leamos. Hebreos 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que el valor inherente de la sangre animal sería nulo, pero el valor inherente de la sangre de Cristo sería incalculable. Sin embargo, esa sangre de animales, casi sin valor, aseguraba algunos beneficios al adorador del Antiguo Testamento, pues dice que santifican para la purificación de la carne. Es decir,
una santificación que daba restauración de pureza exterior y que hacía que fueran aceptados nuevamente como pueblo escogido y consagrado a Dios. Pero interesante, mientras los animales sacrificados del Antiguo Testamento eran víctimas indefensas que las tenían que agarrar, este Cordero de Dios, dice Pablo, que es Cristo, se ofreció a sí mismo sin ninguna mancha. Él no tuvo que ser atrapado para ser muerto. Él se ofreció voluntariamente. Él no tuvo que ser atrapado en una muerte trágica. Él se dio a sí mismo voluntariamente, sabiendo que en todo momento Él tenía poder para rechazar la cruz. Él de todas maneras fue hasta la cruz porque lo miraba a usted y a mí que necesitábamos de salvación. Así, hermanos y hermanas, la sangre de Jesús se combina con el mérito de su acto voluntario. La bendición superior que nos ofrece la sangre de Jesús, hermanos y hermanas, es mucho más profunda que una limpieza ritual como la que recibía el adorador allá en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, la sangre de Jesús afecta el estado interior nuestro, pues dice que nos limpia las conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La limpieza de conciencia que habla aquí, hermanos, es esa conciencia perfecta. Una conciencia limpia de pecado y de culpa. Solo la sangre de Cristo puede hacer eso. La impotencia de la sangre animal está aquí contrastada o contrapesada con la eficacia de la sangre de Cristo. En la sangre de Jesús, dice Pablo, hay adecuada limpieza para todos. Pero tampoco es una limpieza automática. No nos vayamos a equivocar. Es una limpieza que solo se hace efectiva cuando lo hacemos con la fe en esa sangre. La sangre tiene poder para limpiar, pero no es limpieza automática. Se requiere del creyente que tenga fe en esa sangre. Y cuando hay fe en esa sangre purifica. Esa sangre limpia, esa sangre trae conciencia de liberación de pecado, trae liberación de culpa, trae una conciencia que queda en paz con Dios. Así, hermanos y hermanas, noten ustedes, la conciencia que ha de ser limpiada es la conciencia moral. Y esto es mucho mejor que lo que se hacía allá en el santuario terrenal, cuando se observaban las ceremonias levíticas. La conciencia del adorador seguía presa, con algún sentido de culpa y de impureza, indicándole que tenía que tener la mirada en aquel que sí le iba a producir una perfecta paz, porque le iba a limpiar en definitiva. Por eso es que ellos repetían el sacrificio y cada año se limpiaban. Jesús dijo, una sola vez me ofrecí. No necesito ofrecerme todos los días. Una sola vez me ofrecí para que aquellos que tengan fe y confianza en mi sacrificio puedan ser salvos. Hermanos y hermanas, un anciano de 84 años, cuando se bautizó, dijo estas palabras: por primera vez en mi vida me siento limpio en mi interior. Sí, hermanos, porque había comprendido que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Oh, hermanos y hermanas, solo el Espíritu Santo puede eliminar todo sentido de culpa, de pecado, pero debe haber fe en el mérito expiatorio de la sangre de Cristo, y en respuesta a la fe en esa sangre, el creyente es liberado y ahora puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Miren cómo el don profético lo destaca. Cristo era el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Para muchos ha sido un misterio por qué se necesitaban tantas ofrendas ceremoniales en la dispensación antigua.
¿Por qué tantas víctimas cruentas eran llevadas al altar? Pero la gran verdad que debería haberse mantenido ante los hombres y haberse impreso en la mente y el corazón era esta: que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón. En cada víctima cruenta estaba simbolizado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de los símbolos y sombras. Muchos olvidaron el verdadero significado de esas ofrendas y se perdió para ellos la gran verdad de que solo mediante Cristo hay perdón de pecados. La multiplicación de las ofrendas ceremoniales, la sangre de becerros y machos cabrillos no podía quitar el pecado. Signs of the Times 1893. Así, hermanos, nosotros vemos que Jesús sí ofreció un sacrificio. Él fue sacerdote y víctima al mismo tiempo. Y fue al santuario celestial solo cuando hubo cumplido lo mismo que tenía que haber cumplido Aarón, con la diferencia que Aarón no fue sacerdote y víctima al mismo tiempo, solo fue sacerdote y requirió de víctimas inocentes. Cristo es superior a Aarón porque fue sacerdote y víctima al mismo tiempo. El don de profecía sigue diciendo: en cada sacrificio estaba implícita una lección e impresa en cada ceremonia, solemnemente predicada por el sacerdote en su santo ministerio e inculcada por Dios, que solo por medio de la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. Nosotros, cuán poco sentimos en conjunto la fuerza de esta gran verdad. Cuán raras veces mediante una fe viviente y real hacemos que penetre en nuestra vida esta gran verdad, que hay perdón para el pecado más pequeño y perdón para el pecado más grande. Decimos amén, hermanos. Hay perdón para su pecado, hermanos, si es pequeño, pero hay perdón también para su pecado si es grande. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, sea pequeño o sea grande. A veces no valoramos estas cosas y cuando las oímos ni amén decimos, como que si fuera historia muerta. Esta es historia viva, mis hermanos. Esto es algo que dé esperanza. Riván Gerald 21:9, 1886 lo ha dicho. Pero volviendo al contraste entre los sacrificios de animales y el de Cristo, vea lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 10, 5 al 12. Hebreos 10, 5 al 12. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ah, mis hermanos, qué hermosas palabras. La afirmación de que Dios no quería sacrificio y ofrenda, sin duda se refiere a la presentación de aquellos sacrificios solo para cumplir un requisito ritual, sin una verdadera consagración del corazón. Fue Cristo, hermanos, como ya vimos, quien instituyó el sistema de sacrificios, y si se hubiera cumplido debidamente, habría sido una bendición para los adoradores sinceros, porque Dios, hermanos, no siente agrado con los sacrificios de los adoradores descuidados. O adorar por una rutina nada más. Una vez, dice la Biblia, que se mataron hasta 200 animales en un día. Se llegó a convertir aquello tan ritual, tan rutinario, que hasta se perdió el sentido
de qué representaban aquellos animales. Como si se hubiera seguido debidamente la observación de las ceremonias, hubiera sido una bendición para aquellos adoradores. Hermanos, ahora se afirma aquí en este pasaje que lo antiguo había caducado y que Dios no se complacía más en los sacrificios ofrecidos según la ley ritual, y destaca ahora el establecimiento de lo nuevo, afirmando que Cristo hizo la voluntad de Dios al proporcionar el verdadero sacrificio. Y sobre la declaración que dice, me preparaste un cuerpo, vea lo que dice el don de profecía. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiera aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuera, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiéramos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Deseado toda la gente, es página 14. Así que el me preparaste un cuerpo fue para que nosotros no fuéramos fulminados con la gloria de su presencia, sino que más bien Él pudiera ser como nosotros, viviendo como nosotros, pero siendo victoriosos en lugar de nosotros. Oh, mis hermanos, por supuesto que al ser victorioso en lugar de nosotros y aceptamos su sacrificio que hizo, nos apropiamos de su victoria y en Cristo somos más que vencedores. Sigue diciendo el don de profecía. El sistema simbólico de sacrificios y ofrendas fue establecido para que mediante esas ceremonias el pecador pudiera discernir la gran ofrenda, Cristo. Pero los judíos estaban tan cegados por el orgullo y el pecado que solo unos pocos de ellos pudieron ver más allá de la muerte de animales como una expiación por el pecado. Y cuando vino Cristo, a quien prefiguraban esas ofrendas, no pudieron reconocerlo. La ley ceremonial era gloriosa. El medio dispuesto por Jesucristo en consejo con su Padre para ayudar en la salvación de la raza humana. Toda la disposición del sistema simbólico estaba fundada en Cristo. Adán vio a Cristo prefigurado en el animal inocente que sufría el castigo de la transgresión que él había cometido contra la ley de Jehová. Río Ángel 6.5, 1875. Qué triste es que cuando el Señor vino, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Y muchos no vieron en él el símbolo hecho realidad, que él era efectivamente el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Dice Pablo, desea que sus hermanos comprendan que la gloria de un Salvador que perdona los pecados le daba significado a todo el sistema judío. Deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio en favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada. Después que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la divinidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, ¿cuánto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen? Evangelio 22, 4, 1902. Y así, hermanos y hermanas, Cristo vino a ser un sacerdote superior a Aarón. Pues como ya dije, él fue sacerdote y víctima al mismo tiempo. Y así como Aarón estuvo listo para ministrar el santuario terrenal, después de haber ofrecido por él y por el pueblo el sacrificio de la víctima inocente, así también Cristo, hermanos, después de haberse ofrecido aquí en la tierra como víctima, entonces estuvo listo para entrar en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote y ministrar a favor de nosotros. Mire cómo lo dice Pablo aquí en Hebreos 9, versículo 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, sino cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa, hermanos? El pecado. Quiero llamar su atención a la frase que se presentó en el cielo mismo. Es decir, se presentó en el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Interesante que se refiera al santuario como el cielo mismo. Es decir, el santuario celestial se iguala al cielo mismo. Es que ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria que tiene el templo celestial. La morada del Rey de Reyes, el lugar donde millares y millares le sirven y millones de millones están delante de él. El lugar donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, hasta se cubren el rostro cuando lo adoran. Y a veces hoy en los templos ni siquiera arrodillarse quieren. Ni siquiera arrodillarse quieren. Si vieran cómo los ángeles adoran a Dios, cubren sus rostros y también se humillan delante de su presencia. Oh, hermanos, deben ser momentos de gran solemnidad cuando venimos a adorar a Dios. Ya lo he dicho y lo voy a contar otra vez. Estaba en el templo hace muchos años, cuando llegó un muchacho con una bolsita aquí en sus manos y se sentó cerca de donde yo estaba, y de la bolsa plástica comenzó a sacar su Biblia. Él se había sentado como, no adelante, pero bastante cerca de la delantera, de las primeras bancas. Él vivía en un lugar donde no habían buses para llegar y era de noche el servicio. Y ya eran las 9 de la noche. Y él tenía que caminar 1 hora a pie para llegar a su casa. El muchacho no era adventista, era un muchacho pentecostal. Pero había llegado ese día porque fue invitado a la campaña evangelística que estábamos teniendo. Pero me llamó la atención cuando él miró que ya era noche y no terminaba la predicación y sabía que le quedaba 1 hora para llegar a su cantón, como le decimos en nuestro país. Hermanos, el muchacho agarró la Biblia, la volvió a meter a la bolsa y salió delante de todos nosotros así, caminando para atrás, en retroceso, porque no le quería dar la espalda a la palabra del Señor. Oh, yo dije, qué tremenda lección. Y a veces nosotros, hermanos, no podemos ir al baño antes de comenzar el sermón, sino que a la hora del sermón, allí queremos salir para el baño. Y ahí estamos entrando y saliendo. Deberíamos de considerar delante de quién estamos y la voz de quién estamos escuchando. Yo soy un hombre cualquiera, pero yo estoy hablando la palabra de mi Dios y se la muestro con el don de profecía. Hay que respetar este momento. Miren los ángeles cubren sus rostros cuando adoran a Dios. Nosotros debemos tener una alta reverencia, un concepto elevadísimo de lo que es estar ante la presencia de Dios. Oh, mis hermanos, el cielo se igualó a ese santuario donde millares y millares lo adoran. ¿Y cuándo dice que entró en ese santuario? Pablo dice, ahora. ¿Qué significa eso? Que él pone de relieve el hecho de que Cristo está ministrando ahora por cada uno de nosotros. Cristo, como sumo sacerdote, está ministrando en favor de nosotros. De manera, dice Pablo, que ya no necesitamos depender del sistema levítico, de esas glorias que ya caducaron. Ahora dependemos de la gloria que hay en el nuevo pacto. ¿Y qué hace Cristo en el santuario celestial, hermanos? Ministra por nosotros o a favor de nosotros. Intercede por nosotros.
Por eso el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado, dice, ¿qué cosa? Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos a uno en el cielo que está a favor nuestro, que intercede por nosotros. Hermanos y hermanas, por supuesto no lo hace de una manera automática, sino solo de aquellos que le han aceptado como su único Salvador y creen por la fe en Él como la única expiación para su vida. Oh, mis hermanos, ¿y ante quién ministra? Dice, ministra ante Dios. Esto lo hace superior a Aarón, quien cuando ministraba solo podía llegar hasta allí, enfrente del velo del lugar santísimo, y una vez al año podía penetrar, pero solo podía llegar hasta la tapa llamada propiciatorio del arca del pacto. En cambio, Cristo como sumo sacerdote ministra ante Dios. Cristo ha penetrado adentro del velo y está allí ofreciendo ese sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros. No lo hace una sola vez al año, sino que lo hace para siempre hasta cuando Él diga, consumado es. Oh, mis hermanos, esta grande y maravillosa verdad que Pablo nos da, Él la acompaña con las palabras más animadoras que se encuentran aquí en Hebreos 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué cosa? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué les parece? Gloria al Señor, hermanos, por esta buena nueva, porque ahora tenemos libertad para entrar en el santuario por la sangre de ¿quién? De Cristo. Esa sangre nos ha abierto un camino nuevo. Es decir, no había existido antes, porque el antiguo pacto no tenía ese camino. El camino nuevo, en este caso, se centra en una persona que vive eternamente. Él es el camino, la verdad y la vida. Él está en agudo contraste con los sacrificios muertos que se ofrecían bajo el antiguo pacto. Por eso dice Pablo, acerquémonos a Él con toda confianza. Y esto de acercarnos no es sino tener una íntima comunión con Él, tener una participación con Él. Interesante. Hay que hacerlo, dice Pablo, cumpliendo con 4 condiciones. Número 1, con corazón sincero. Número 2, en plena certidumbre de fe. Número 3, purificados los corazones de mala conciencia. Y número 4, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir esto? Con corazón sincero significa que nos acerquemos a Dios sin fingimiento, sin hipocresía, sin reservas de ninguna clase. Que nos acerquemos completamente limpios y sinceros delante de Él. Pero en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa? Que debemos acercarnos al Señor en el lugar santísimo con una fe firme en el poder que Él tiene para limpiar nuestra alma de pecado e impartir también gracia para vivir a salvo del pecado. Oh, hermanos, ¿por qué debemos hacerlo en plena certidumbre de fe? Porque la duda y la incredulidad nos privan de la capacidad de valernos de los méritos redentores de Jesús. Acérquense, dice Pablo, en plena certidumbre de fe. Crean que está allí ofreciendo su sacrificio, ofreciendo su sangre redentora por ustedes. Pero dice Pablo, háganlo también de acercarse, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué significa esto? Es decir, hermanos, purificándose, dice, del viejo hombre, de esos deseos carnales que antes teníamos y consagrándonos a una nueva vida. Y así, hermanos, como los sacerdotes fueron rociados con sangre para consagrarlos a un servicio sagrado, nosotros debemos hacerlo simbólicamente en la sangre de nuestro Señor. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros somos ahora real sacerdocio?
Oh, hermanos, si somos real sacerdocio, ¿no deberíamos también ponernos de la sangre de Cristo en nuestra oreja, como lo hicieron sobre Aarón? En nuestra oreja, para poder escuchar bien a Dios hablándonos. ¿No deberíamos también ponernos de la sangre de Cristo en el pulgar de nuestra mano para que hagamos bien las cosas delante de nuestro Dios? ¿No deberíamos poner simbólicamente de la sangre de Cristo en el pulgar derecho de nuestros pies para no desviarnos nunca del camino de Dios? Si somos real sacerdocio, debemos andar puros y consagrados delante de nuestro Señor. Y la sangre de Cristo puesta sobre la oreja, sobre la mano y sobre el pie es un símbolo que tenemos que estar siempre, hermanos, limpios por la sangre de Jesús. La necesitamos como el sacerdote de antaño. Oh, hermanos, ¿qué significado tiene el que Pablo diga que nos acerquemos a Él lavados los cuerpos con agua pura? ¿Qué significa eso? Significa que el que no ha sido bautizado se debe bautizar. Significa, mis hermanos, que debe una persona, para participar de los privilegios que le sigan a la conversión, bautizarse, lavar su cuerpo con agua pura, con las aguas del bautismo. El agua bautismal, hermanos, es un factor de suma importancia y valioso para la limpieza en general, y es un símbolo adecuado de la eliminación de los pecados de la vida. Así que, tomando en cuenta estas 4 condiciones, acerquémonos al Señor, tengamos comunión con Él y atendamos la otra invitación que Pablo nos da en Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano y hermana, ¿has pecado? ¿Has pecado con algún mal pensamiento que le ha dado cabida en tu vida? ¿Has pecado con alguna cosa mala que has mirado y no debiste haber visto? ¿Has pecado haciendo algo que no debiste haber hecho? Sabiendo que tienes un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que ministra en favor tuyo, Pablo te dice, acércate a Él para que encuentres en Él oportuno socorro, para que encuentres en Él el perdón de tus pecados, para que encuentres en Él la limpieza de tu mirada lujuriosa, sucia que pueda haber, la limpieza de tu oído que ha oído cosas malas, la limpieza de tu vida. Solo la puedes encontrar en la sangre de Cristo, que se ofrece allí en el trono de la gracia. Acércate confiadamente y vas a hallar oportuno socorro. Oh, mis hermanos, dice el don de profecía, Jesús conoce las necesidades de sus hijos y le gusta escuchar sus oraciones. Que sus hijos se aparten del mundo y de todo lo que pudiera apartar los pensamientos de Dios, y que sientan que están solos con el Señor. Que su ojo contempla lo más profundo del corazón y lee los deseos del alma, y que pueden hablar con Dios. Con fe humilde podéis pedir el cumplimiento de sus promesas y sentir que, aunque no tenéis nada en vosotros mismos que pudiera serviros para suplicar el favor de Dios debido a los méritos y la justicia de Cristo, podéis acercaros confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro en el momento oportuno. Nada puede fortalecer tanto al alma para resistir las tentaciones de Satanás en el gran conflicto de la vida como buscar a Dios en humildad y presentar delante de Él vuestra alma en toda su indigencia, a la espera de que Él será vuestro ayudador y defensor. Con la fe confiada de un niñito, hemos de acudir a nuestro Padre Celestial, contándole todas nuestras necesidades. Él siempre está listo para perdonarnos y ayudarnos. Dios nos cuida, página 20. Pero para no abusar de su gracia, mire también lo que el don de profecía nos dice. Jesús está ahora en el lugar santísimo para presentarse por nosotros delante de Dios. Allí no cesa momento tras momento de presentar a su pueblo completo en Él. Pero porque somos presentados así ante el Padre Celestial, no debemos imaginarnos que debemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y desenfrenados. Cristo no es ministro de pecado,
somos completos en Él, aceptados en el amado, pero solo si permanecemos en Él por fe. Signs of the Time 4, 7892. Me llama la atención que Cristo no es ministro de pecado. Por lo tanto, no abusemos de la gracia. Mantengámonos en la medida en que vemos a Cristo, en la medida en que estamos con Cristo. Mantengámonos, hermanos, odiando el pecado, rechazando el pecado, no transigiendo con Él, no jugando con Él, no acariciándolo, porque Cristo tampoco es ministro de pecado. Él ministra allá por aquellos que se arrepienten de sus pecados, los confiesan y se apartan. Así que hay que permanecer, hermanos, en el Señor, con nuestros ojos puestos en Él, pues Él es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Y así, de esta manera, este día, hemos extraído una lección más de la inauguración del santuario en el desierto, con lo que Cristo hizo antes de entrar en el santuario celestial. La sangre derramada por Él inocentemente es ofrecida por todo aquel que desee ser libre de la esclavitud. Así lo dijo el apóstol Pedro. Miren ustedes, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí, hermanos y hermanas, el Señor dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero esto de que nos rescató no es, hermanos, sino una referencia al dinero que se pagaba para comprar la libertad de un prisionero de guerra. Solo que aquí alude al precio pagado por la sangre derramada de nuestro Señor para liberar a todos los que estaban esclavos en el pecado. Hoy somos libres por la sangre de Cristo. Él dice fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, hermanos, en algún momento de la eternidad, la deidad decidió pagar el rescate suyo y mío. En algún momento de la eternidad, hermanos, la deidad comenzó también a experimentar ese dolor, esa angustia por la agonía que uno de ellos experimentaría en el Calvario. Cristo, hermanos, Cristo, a quien Dios dio por rescate del mundo, vino para comprar a su iglesia con su propia sangre. El oro y la plata, metales preciosos y de gran valor en este mundo, no servían para pagar el rescate suyo y mío. Fue necesario pagar con la sangre de uno de la deidad. Oh, hermanos y hermanas, la majestad del cielo vino a esta tierra a sufrir en manos de unos fanáticos religiosos judíos. Y estos, que pretendían tener el conocimiento más grande sobre la tierra, se encargaron de entregarlo a las autoridades romanas para que lo mataran. Pero Jesús dijo que para eso había venido. Cierro con Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no dice por todos? Miren ustedes, para dar su vida en rescate por muchos, no por todos, sino por aquellos que crean en ese rescate, en esa sangre expiatoria, por muchos dentro de todos, los que acepten ese sacrificio. Yo vine, dice Jesús, para dar mi vida por ellos. Todo el propósito de la encarnación, hermanos,
se puede resumir en 2 palabras: servir y dar. Es asombroso pensar que Jesús se humillara a sí mismo tanto en el pesebre como en la cruz. Su grandeza se manifestó en esa humillación y así, de esa manera, rescataba a su iglesia con su sangre. Él dio su vida en rescate por muchos. Su muerte satisfizo todas las justas demandas de Dios contra el pecado. Su sangre fue suficiente para quitar los pecados del mundo, pero es eficaz solo para aquellos que le aceptan como su Señor y Salvador. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Su sangre les limpia de todo pecado. Su sangre les purifica. Y Cristo, habiendo sido el cumplimiento del sacerdote Aarón, pero en una forma superior, ofreció en la tierra su sacrificio y como sacerdote, hermanos y hermanas, hacía aquel ceremonial para estar ahora allá en el cielo ministrando en el santuario celestial. Que Dios bendiga su palabra y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Antes de orar, yo quisiera referirme un poquito más a las palabras que vamos gozosos al cielo porque Cristo nos compró con su sangre. No puede haber acceso al cielo sin la sangre de Cristo. Y yo quiero decirle a aquellos que no se han bautizado, no esperen más. Apropiense de la sangre que Cristo derramó por ustedes. Recíbanla en su vida simbólicamente y lávense de sus pecados. Bautícense lavando sus cuerpos con agua pura y de esa manera entreguen su vida al servicio del Señor. Les vuelvo a hacer la invitación. Hagan la decisión de bautizarse. Padres, hablen con sus hijos. Háganle sentir la importancia que tiene esto. No lo dejen al tómalo o déjalo. Otras cosas sí, déjenlo al tómalo o déjalo, como por ejemplo el uso del celular para que se pierda, eso sí. Pero lo que tiene que ver con la salvación, hay que decirle a sus hijos, tómalo, porque esto es lo que Cristo ha hecho por ti. Cristo le ha costado tu vida. Padres, yo quisiera que ustedes agarren a sus hijos, prepárenlos para que se encuentren con su Señor. Había un muchachito que venía a la iglesia y los padres decían, es que cuando él lo sienta, cuando él lo sienta. Un día tuvo un accidente en la calle y murió en la calle. Y después ese padre me fue a buscar y me dijo, fue mi culpa que no se bautizara, porque no le inculqué, se lo dejé ahí a su libre albedrío. No es que lo vas a obligar, pero debes hacerle esa conciencia. Estás en la edad ya de entregar tu vida al Señor. Saben que en nuestros países no se tiene privilegios adelante, no se tiene participaciones de lecturas bíblicas, ni de orar, ni de nada, sino solamente cuando ya son bautizados. Aquí debería de ser igual, para que los niños valoren la importancia que tiene de ministrar al pueblo de Dios. Ellos deberían bajar a las aguas del bautismo, porque aman a su Señor, y para que también puedan participar de los privilegios de ministrar al pueblo de Dios. Habiendo visto este tema, hermanos, yo quisiera decirles que le pidamos a Jesús nuevamente que nos lave en su sangre. Vamos a arrodillarnos para orar. Amado Dios y Padre, te agradecemos por ser tan bueno que hiciste este gran plan de redención por nosotros, por haber, Señor, dispuesto que tu Hijo amado, lo que más amabas, viniera a este mundo a morir por nosotros. Gracias te damos por el ministerio sacerdotal de Cristo, quien no solamente ha sido la víctima inocente ofreciéndose por nosotros, sino que también ofrece dicho sacrificio en propiciación por nosotros, a favor de nosotros. Al ver ahora lo que haces en el santuario celestial,
habiendo cumplido con los requerimientos de ser sacerdote, pero también siendo víctima inocente, al ver lo que haces ahora de ofrecer esa preciosa sangre en favor de aquellos que se apropian por sus méritos en ella. Oh Señor, te decimos ahora, nuevamente, lávanos en tu sangre preciosa. Límpianos de toda contaminación. Purifica nuestras vidas. Señor, con esa sangre derramada, te rogamos, nos des el perdón de todos nuestros pecados. Ayuda, Señor, a todos aquí, a que apreciemos tanto tu plan de salvación, que no volvamos a pecar. Y que más bien con la sangre de Cristo, cada día nos limpiemos y oigamos y hagamos lo que es recto delante de nuestro Dios. Padre, te ruego por aquellos que no se han bautizado, que toque sus corazones, que el enemigo no siga, Señor, endureciéndolo. Te ruego que tú se los toques y les hagas ver cómo ha llegado la hora de entregar su vida al Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo les haga el llamado y que pronto podamos verles bajando en las aguas del bautismo. Oh Señor, bendice a tu pueblo. Haz que tu pueblo salga con la esperanza de que en el cielo tenemos a nuestro sumo sacerdote que ministra por nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.